¿Hasta dónde llegarías para destruir a la persona que se atrevió a burlarse de tu hijo? Para la mayoría de los padres, enfrentarse al sistema escolar es una batalla perdida, una serie de reuniones inútiles donde las quejas acaban archivadas en un cajón. Pero imagina por un segundo que tienes el poder no solo de quejarte, sino de reescribir las reglas del juego por completo. Esta es la historia de David, un padre que al encontrar a su hijo llorando porque el director del colegio se había mofado de su discapacidad, no montó un escándalo, ni siquiera levantó la voz. Simplemente salió de la oficina con una calma aterradora, sacó su teléfono y marcó un número. Lo que nadie en esa escuela sabía es que esa única llamada acababa de sellar su destino. A la mañana siguiente, cuando el director llegó con su habitual arrogancia, se encontró con que su llave ya no abría la puerta y que su nombre había sido arrancado del despacho. David no solo buscaba una disculpa, buscaba una limpieza total. Sin embargo, lo que comenzó como una compra impulsiva para proteger a su pequeño Leo, pronto se transformó en una investigación oscura, porque cuando David tomó el control de los archivos del colegio, descubrió que las burlas hacia su hijo eran solo la punta del iceberg de una corrupción que te helará la sangre. Si quieres saber qué encontró y cómo ejecutó la venganza más elegante de la historia, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte para no perderte relatos como este, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la justicia. ¿Es ético usar una fortuna incalculable para aplastar la vida de un hombre insignificante solo porque hirió tus sentimientos? ¿O es la justicia divina actuando a través de una tarjeta de crédito sin límite? A menudo nos dicen que debemos poner la otra mejilla, que la violencia no se combate con violencia y que el karma, eventualmente, se encarga de poner a cada uno en su lugar. Pero, ¿qué pasa cuando el karma tarda demasiado? ¿Qué sucede cuando el sistema está diseñado precisamente para proteger a los acosadores con corbata y título universitario, mientras deja a los vulnerables expuestos a la intemperie de la crueldad institucional? David se había hecho estas preguntas muchas veces a lo largo de su vida, pero nunca pensó que la respuesta llegaría en forma de una lágrima rodando por la mejilla de su hijo de 8 años. Para entender la magnitud de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre el prestigioso instituto St. George, primero debemos entender quién era David, y más importante aún, quién creían todos que era. David no era el tipo de hombre que llamaba la atención. Si lo vieras caminando por la calle, con sus vaqueros desgastados, sus zapatillas de deporte que habían visto días mejores y esa chaqueta de lana que parecía haber sobrevivido a 3 inviernos consecutivos, jamás adivinarías que su firma podía mover los mercados bursátiles de 3 continentes. Había construido su imperio en el mundo del desarrollo de software de seguridad, creando los sistemas invisibles que protegen a los bancos más grandes del mundo, pero a diferencia de sus contemporáneos que compraban islas privadas y yates del tamaño de ciudades pequeñas, David había elegido el anonimato. Para él, la riqueza no era un megáfono, sino un escudo diseñado para proteger lo único que realmente le importaba en este mundo. Leo. Leo era un niño brillante, con una mente que funcionaba a una velocidad que a menudo dejaba a los adultos perplejos. Tenía una fascinación casi obsesiva por la astronomía. Podía recitar la distancia entre la Tierra y cada planeta del sistema solar y explicar la formación de los agujeros negros con la pasión de un catedrático universitario. Pero el mundo, en su infinita y cruel superficialidad, a menudo no veía la galaxia que brillaba dentro de su mente. Solo veían la silla de ruedas. Leo había nacido con espina bífida, una condición que limitaba su movilidad física pero que, paradójicamente, parecía haberle dado alas a su imaginación. David había elegido el Instituto St. George no por su esnobismo, sino por su promesa académica. El folleto del colegio hablaba de inclusividad, de valores humanistas y de potenciar el talento individual, palabras bonitas impresas en papel satinado de alto gramaje que, como David descubriría de la manera más dolorosa posible, valían menos que la tinta con la que estaban escritas. La mañana del incidente comenzó como cualquier otra. El sol se filtraba por las cortinas de la habitación de Leo.
iluminando los pósteres de nebulosas y galaxias lejanas. David ayudó a su hijo a vestirse, una danza coreografiada de movimientos suaves y paciencia infinita que habían perfeccionado a lo largo de los años. Mientras ajustaba los frenos de la silla antes de salir, Leo estaba inusualmente callado. Normalmente, el desayuno era el momento en que Leo lanzaba su dato curioso del día, una tradición sagrada entre padre e hijo. Pero hoy, el silencio era pesado, denso, cargado de una ansiedad que no correspondía a un niño de su edad. ¿Todo bien, campeón?, preguntó David sirviendo un vaso de zumo de naranja. Hoy es el gran día, ¿verdad? La excursión al Museo de Ciencias. Vas a ver el transbordador espacial real. Leo forzó una sonrisa, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Miró hacia su regazo, jugando nerviosamente con el borde de su camiseta. Sí, papá, el transbordador, murmuró, con un tono apagado. David sintió una punzada de preocupación, ese instinto paternal que se activa cuando sabes que algo no encaja, pero decidió no presionar. Pensó que quizás eran solo los nervios típicos de la emoción. Subieron al coche, un Volvo familiar con más de 10 años de antigüedad que chirriaba un poco al arrancar. David podía haber comprado una flota de coches de lujo, pero prefería este vehículo. Era seguro, discreto, y sobre todo, no gritaba «dinero». Al llegar a la entrada del imponente colegio, con sus muros de ladrillo rojo cubiertos de hiedra y sus puertas de hierro forjado que parecían proteger un castillo medieval, David vio la habitual pasarela de vanidad. Padres bajando de coches deportivos alemanes, madres con bolsos que costaban más que el sueldo anual de un profesor promedio, y niños que caminaban con la arrogancia heredada de saberse dueños del mundo. David bajó la rampa del coche y acompañó a Leo hasta la entrada. Antes de despedirse, se agachó para quedar a la altura de los ojos de su hijo. Escucha, Leo. Eres el experto en el espacio. Si el guía del museo se equivoca en algo, no dudes en corregirlo con elegancia, ¿de acuerdo?, dijo David guiñándole un ojo. Leo asintió, y por un segundo esa chispa de entusiasmo volvió a sus ojos. David lo vio entrar mezclándose con la marea de uniformes azul marino, y se quedó observando hasta que la silla de ruedas desapareció por el pasillo principal. Se subió a su coche y se dirigió a su oficina, una pequeña sala alquilada en un edificio modesto donde gestionaba sus inversiones lejos de los rascacielos corporativos. Sin embargo, la inquietud de la mañana no desapareció. A las 11 de la mañana su teléfono vibró. No era el colegio. Era una notificación de la aplicación de seguimiento que Leo llevaba en su reloj inteligente. David frunció el ceño. La notificación indicaba que Leo estaba en el colegio. Pero eso era imposible. La excursión al museo estaba programada para salir a las 10. El museo estaba al otro lado de la ciudad. Quizás se habían retrasado, pensó. Pero una hora después, el punto en el mapa seguía inmóvil en el recinto escolar. La ansiedad se transformó en una alarma interna ensordecedora. David llamó a la secretaría del colegio. «Instituto St. George, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz nasal y desinteresada. «Hola, soy David Miller, el padre de Leo Miller. Veo por el localizador que mi hijo sigue en el colegio. ¿No deberían estar ya en el Museo de Ciencias?». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de papeles moviéndose y un suspiro de impaciencia. «Sí, señor Miller. Hubo un cambio de logística. El director decidió que era mejor que Leo se quedara aquí hoy. Está en la biblioteca, supervisado». La sangre de David se heló en sus venas, para luego calentarse a una temperatura volcánica en cuestión de segundos. «¿Que se quedara?», repitió su voz bajando una octava, adquiriendo un tono peligroso. «¿Por qué?». «La excursión era para toda la clase. Firmé la autorización. Pagué la cuota. Mire, señor Miller, son decisiones de dirección. Si tiene alguna queja tendrá que hablar con el señor Harrington, pero le advierto que está muy ocupado preparando la gala benéfica de esta noche». David no respondió. Simplemente colgó, agarró las llaves de su coche y salió de su oficina. El trayecto de vuelta al colegio,
que normalmente le tomaba 20 minutos, lo hizo en 12. No conducía con imprudencia, sino con una precisión militar, su mente enfocada en un único objetivo. Al llegar, aparcó el viejo Volvo justo enfrente de la entrada principal, en un espacio reservado con un cartel dorado que decía «Reservado Director General». No le importó. Bajó del coche y caminó hacia la entrada. Entró en el vestíbulo y pasó de largo la recepción, ignorando los llamados de la secretaria que intentaba detenerlo. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol pulido. Se dirigió directamente a la biblioteca. Al abrir las puertas dobles, la imagen que encontró se le grabó en el alma con fuego. La biblioteca estaba vacía, inmensa y silenciosa. En una esquina, lejos de las ventanas, estaba Leo. Solo. Su silla de ruedas parecía minúscula rodeada de estanterías gigantescas. Tenía un libro abierto sobre las piernas, pero no estaba leyendo. Estaba mirando a la nada, y sus hombros se sacudían levemente. Estaba llorando en silencio, ese tipo de llanto que duele más porque intenta ser ocultado. David cruzó la sala en segundos y se arrodilló junto a él. «Leo», susurró. El niño levantó la cara, roja e hinchada. «Papá, dijeron que el autobús no tenía rampa», sollozó Leo con la voz quebrada. «El señor Harrington dijo que subirme y bajarme retrasaría a todos. Dijo que era demasiado lío para una visita de 2 horas. Me dijo que me quedara aquí leyendo sobre el espacio, que era lo mismo». David sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. No era solo la exclusión, era la mentira, la crueldad casual, la forma en que habían hecho sentir a su hijo como una carga, un estorbo, un objeto defectuoso que no valía la pena el esfuerzo de unos minutos extra. «Es lo mismo», le habían dicho. Como si ver una foto en un libro fuera lo mismo que estar bajo la sombra de un transbordador espacial real. «No es lo mismo, Leo. No es lo mismo en absoluto», dijo David, limpiando las lágrimas de su hijo con sus pulgares. «Vamos a casa. Pero el colegio no termina hasta las 3. Para nosotros ha terminado hoy. Vamos». David sacó a Leo de la biblioteca y, en lugar de ir a la salida, giró hacia el pasillo administrativo. «Espera aquí un segundo, campeón», dijo David, dejando a Leo cerca de la pecera gigante del vestíbulo, donde podía distraerse unos instantes. «Tengo que hablar con alguien». David caminó hacia la puerta de roble macizo con la placa dorada. «Augustus Harrington, director». No llamó. Abrió la puerta de golpe. Harrington estaba sentado detrás de un escritorio que parecía más apropiado para un jefe de Estado que para un educador. Estaba hablando por teléfono, riendo, con los pies subidos sobre la mesa, luciendo unos zapatos italianos de piel brillante. Al ver entrar a David, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de molestia. Hizo un gesto con la mano para que David saliera, pero David cerró la puerta tras de sí y se quedó plantado en medio de la alfombra persa. Harrington colgó el teléfono lentamente, miró a David de arriba a abajo, deteniéndose con desdén en su chaqueta vieja y sus zapatillas desgastadas. «Señor Miller», dijo Harrington con esa voz untuosa y falsa que usan los políticos corruptos. «Se supone que debe pedir cita. Estoy muy ocupado organizando la recaudación de fondos. Gente muy importante vendrá esta noche. Mi hijo está llorando en el vestíbulo porque usted decidió que no valía la pena el tiempo necesario para subirlo a un autobús», dijo David, con una voz tan calmada que resultaba aterradora. Harrington soltó una risa breve, sin humor. Se levantó y se alisó el traje. «Oh, por favor, no seamos dramáticos. Fue una decisión ejecutiva. El autobús que contratamos era un modelo clásico, no tenía elevador hidráulico. Subir la silla a pulso habría sido un riesgo de seguridad y habría retrasado el itinerario 15 minutos. Tenemos un cronograma estricto. Además, Leo está mejor aquí, tranquilo. Ese museo es ruidoso y caótico. Le hice un favor». «¿Un favor?» David dio un paso adelante. Harrington, a pesar de su arrogancia, retrocedió instintivamente. «Le ha dicho a un niño de 8 años que es una carga. Le ha robado una experiencia educativa por la que pagué.
simplemente porque usted fue demasiado incompetente para contratar un transporte adaptado, lo cual es obligatorio por ley. Por cierto, Harrington suspiró, como si estuviera explicando física cuántica a un niño pequeño. Caminó alrededor de su escritorio y se apoyó en el borde, cruzando los brazos. Mire, Miller, entiendo que esté molesto. Ser padre de un niño especial debe ser difícil, agotador, imagino, pero tiene que entender dónde está. El Instituto St. George es una institución de élite. Buscamos la excelencia, la velocidad, el rendimiento. A veces, y sé que esto suena duro, no podemos dejar que el eslabón más lento frene a la manada. Si no le gusta cómo operamos, quizás debería buscar un colegio más adecuado. Hay centros públicos muy buenos para niños con las limitaciones de Leo. Aquí preparamos líderes, y la realidad es que el mundo real no tiene rampas en todas partes. Cada palabra era un puñal. No solo era discriminación, era una filosofía de vida podrida. Harrington no veía a Leo como a un ser humano, sino como un defecto de fábrica en su perfecta línea de producción de niños ricos. Lo que Harrington no sabía, lo que no podía ver a través de sus prejuicios clasistas, era que el hombre con la ropa vieja frente a él no era un padre desamparado. David miró alrededor de la oficina, vio los trofeos de golf, las fotos de Harrington con políticos locales, la cafetera de espresso de $3,000. ¿Así que es una cuestión de recursos y de excelencia?, preguntó David suavemente. Exacto, recursos y prioridades. Y ahora, si me disculpa, tengo donantes reales a los que atender. Personas que contribuyen significativamente al futuro de esta escuela, no becados o casos de caridad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Harrington asumía que, por su apariencia, David era un caso de caridad o alguien que apenas podía pagar la matrícula. La ironía era tan espesa que casi se podía masticar. David asintió lentamente. La ira caliente se había evaporado, reemplazada por una claridad fría y cristalina, una determinación absoluta. Tiene razón, señor Harrington, dijo David. El mundo real es duro, y las prioridades cambian muy rápido. Disfrute de su gala esta noche. David se dio la vuelta y salió de la oficina sin decir una palabra más. Harrington se quedó allí, sonriendo con suficiencia, creyendo que había puesto a otro padre problemático en su lugar, sin tener la menor idea de que acababa de firmar su sentencia de muerte profesional. Al volver al vestíbulo, David vio a Leo mirando los peces. Se obligó a sonreír. «Listo, Leo. Nos vamos. ¿Y sabes qué? El museo es aburrido. ¿Qué te parece si compramos ese telescopio profesional que vimos en el catálogo y montamos nuestro propio observatorio en el jardín este fin de semana?» Los ojos de Leo se iluminaron de verdad esta vez. «¿El celestrón de apertura grande?», preguntó incrédulo. «El mismo. Vámonos». Mientras conducía de vuelta a casa, con Leo hablando animadamente sobre lentes y aumentos, David conectó su teléfono al sistema de manos libres, pero se puso el auricular en la oreja para que Leo no oyera. Marcó un número que solo usaba en emergencias extremas. «Sí, señor Miller», respondió una voz eficiente al primer tono. Era Sara, su abogada principal y gestora de patrimonio. «Sara, necesito que investigues algo inmediatamente. El Instituto St. George. Quiero saber quiénes son los dueños, la estructura de la junta directiva y, lo más importante, su situación financiera». «Deme un minuto, señor. Estoy accediendo a los registros públicos y privados». Se escuchó el tecleo furioso. «Bien, es una propiedad privada gestionada por un consorcio de inversores locales, pero la mayoría de las acciones con derecho a voto pertenecen a una sociedad de cartera llamada EduCorp. Según los informes financieros del último trimestre, están en números rojos. Tienen deudas masivas por una expansión inmobiliaria fallida y un par de demandas pendientes que están intentando silenciar. Están desesperados por liquidez. Por eso la gala de esta noche es tan crucial». David miró por el espejo retrovisor a su hijo, que señalaba el cielo a través de la ventanilla. Recordó la cara de Harrington, su desprecio, su comentario sobre el eslabón más lento. Recordó la soledad de la biblioteca. «Sara,
dijo David con un tono que Sara conocía muy bien, el tono que usaba antes de una adquisición hostil. No quiero que solo investigues, quiero que compres la deuda, toda. ¿Toda la deuda, señor? Eso es una cantidad considerable, y los pondría técnicamente a su merced. No, no me has entendido. No quiero solo la deuda. Quiero la propiedad. Quiero comprar EduCorp o la participación mayoritaria del colegio. Haz una oferta que no puedan rechazar, pero con una condición. El cierre debe ser inmediato. Quiero ser el dueño legal de ese lugar mañana a las 8 de la mañana. Señor, eso requerirá movilizar fondos de la cuenta de reserva y pagar una prima absurda por la urgencia. ¿Está seguro? Es un colegio, no una empresa de tecnología. El retorno de inversión será lento. El retorno de inversión no se medirá en dinero esta vez, Sara. Hazlo. Y asegúrate de que mi nombre no aparezca en ningún papel hasta que yo entre por esa puerta. Quiero que sea una entidad anónima hasta el momento de la revelación. ¿Entendido? Me pongo a ello ahora mismo. Tendrá los papeles digitales listos para firmar en una hora. David colgó. Una sensación de calma lo invadió. Había algo profundamente satisfactorio en saber que, mientras Harrington se preparaba para beber champán y adular a los ricos de la ciudad para mendigar donaciones, el hombre al que había humillado estaba comprando el suelo bajo sus pies. Si alguna vez has sentido esa impotencia ante la injusticia, esa rabia de ver cómo los poderosos pisotean a los bondadosos, y quieres ver cómo se equilibra la balanza de la forma más espectacular posible, asegúrate de dejar un me gusta en esta historia y suscribirte. Porque lo que David estaba a punto de hacer no era solo una compra, era una lección magistral de humildad que nadie en esa ciudad olvidaría jamás. Esa noche, David acostó a Leo. «Papá, ¿mañana tengo que volver al colegio?», preguntó el niño con miedo en la voz. «No quiero ver al señor Harrington». David le acarició el pelo y le dio un beso en la frente. «Mañana tienes que ir, Leo. Pero te prometo una cosa, va a ser un día muy, muy diferente. El señor Harrington no te volverá a molestar. Nunca más». Leo confió en su padre y se durmió. David, sin embargo, se quedó despierto. Se fue a su despacho, encendió su ordenador y vio cómo llegaban los documentos de transferencia. La cantidad era exorbitante, suficiente para comprar una isla pequeña, pero David firmó digitalmente sin que le temblara el pulso. Mientras la barra de transferencia completada llegaba al 100%, David se sirvió un vaso de agua y miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Harrington tenía razón en una cosa: el mundo real es duro. Pero lo que Harrington había olvidado es que en el mundo real siempre hay un pez más grande, y el pez más grande acababa de llegar al estanque y tenía mucha hambre de justicia. A la mañana siguiente, el sol salió con una intensidad brillante disipando la niebla. David se vistió. Esta vez no se puso sus vaqueros viejos. Abrió el fondo de su armario y sacó una funda que no había tocado en años. De ella extrajo un traje hecho a medida en Savile Row, de un color gris carbón impecable, una camisa blanca almidonada y unos zapatos que costaban más que el coche del director. Se miró al espejo. El padre humilde seguía allí en sus ojos, pero la armadura del guerrero financiero estaba lista. Despertó a Leo con un desayuno especial. «Vaya, papá, pareces James Bond», exclamó Leo al verlo. «Hoy tengo una reunión importante en tu colegio, Leo. Vamos». Subieron al coche, pero esta vez la actitud de David era diferente. Había una electricidad en el aire. Al llegar al colegio, los mismos padres de siempre estaban allí. Pero hoy, cuando el viejo Volvo aparcó de nuevo en el sitio del director, y David bajó con su traje impecable, las cabezas se giraron. No con desdén, sino con confusión y curiosidad. David bajó la silla de Leo, lo acompañó hasta su clase y se aseguró de que estuviera cómodo. «Pásalo bien, hijo. Te veo en el recreo». David caminó hacia el pasillo de administración. Vio a la secretaria, la misma que le había hablado con desgana el día anterior. Ella levantó la vista, vio el traje, vio la autoridad que emanaba de él y se enderezó en su silla, nerviosa. «Buenos días,
Señor Miller, ¿puedo ayudarle? No es necesario, dijo David, sin detenerse. Conozco el camino. Llegó a la puerta de Harrington. Estaba cerrada. Se escuchaban risas dentro. Harrington debía estar celebrando el éxito de su gala, ajeno a que los fondos que creía haber recaudado eran irrelevantes comparados con el tsunami que se le venía encima. David puso la mano en el pomo. Estaba frío. Respiró hondo. Este era el momento, no por venganza, sino por dignidad. Giró el pomo y empujó la puerta, listo para revelar la verdad que cambiaría el destino de todos en ese edificio. ¿Qué sucede cuando la máscara de la respetabilidad cae y revela el rostro deformado de la codicia pura? Es posible que las instituciones encargadas de cuidar a nuestros hijos sean, en realidad, máquinas frías diseñadas para triturar la inocencia en favor del beneficio económico. A menudo pensamos en la corrupción como algo que ocurre en las altas esferas del gobierno o en corporaciones sin rostro. Pero la verdad más aterradora es que a veces el mal lleva una corbata de seda, sonríe en las reuniones de padres y decide, con la frialdad de un algoritmo, qué niños merecen dignidad y cuáles son simplemente un gasto innecesario en una hoja de cálculo. David estaba a punto de descubrir que la negligencia que había sufrido su hijo Leo no era un accidente ni un descuido, sino un síntoma de una enfermedad mucho más profunda y oscura que infectaba los cimientos mismos del Instituto St. George. David empujó la puerta de roble macizo. El mecanismo de la cerradura hizo un clic suave, casi imperceptible, pero que resonó en sus oídos como el martillo de un juez dictando sentencia. Al entrar, el aire acondicionado de la oficina golpeó su rostro, cargado con el aroma a cuero viejo y esa fragancia cítrica y costosa que Harrington usaba como si fuera un aura de superioridad. El director estaba allí, de pie junto a la ventana, riendo ruidosamente con un teléfono pegado a la oreja, una copa de cristal en la mano que contenía un líquido ámbar que ciertamente no era té helado. Al escuchar la puerta abrirse, Harrington giró sobre sus talones, con una expresión de molestia preparada para fulminar a quien fuera que osara interrumpir su momento de gloria post-gala. Sin embargo, las palabras murieron en su garganta. Sus ojos, acostumbrados a escanear el valor de las personas basándose en su vestimenta, se abrieron de par en par. No vio al padre con la chaqueta de lana raída y las zapatillas sucias del día anterior. Vio el traje gris carbón de corte perfecto, que se ajustaba a los hombros de David como una segunda piel. Vio los zapatos de cuero italiano lustrados hasta parecer espejos negros. Y vio el reloj en su muñeca, un Patek Philippe, discreto pero inconfundible, para cualquiera que conociera el lenguaje del dinero real. Pero lo que realmente hizo que Harrington diera un paso atrás no fue la ropa, sino la mirada de David. Ya no había súplica, ni ira caliente, ni frustración. Había una calma glacial, la mirada de un depredador que ya ha cerrado la trampa y solo está esperando a que la presa se dé cuenta de que está muerta. «¿Señor Miller?», preguntó Harrington, bajando el teléfono lentamente, su voz vacilando entre la confusión y una cortesía forzada. «No, no tenía cita. Y veo que ha cambiado su estilo». David no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro de la habitación con pasos medidos, ignorando la silla de visitas donde se había sentado el día anterior. En su lugar, se dirigió hacia una de las estanterías, pasando un dedo por el lomo de los libros de Derecho y Pedagogía, que probablemente Harrington nunca había abierto. «Bonita oficina, Harrington», dijo David sin mirarlo. «Espaciosa, luminosa. Me pregunto cuánto cuesta mantener este nivel de lujo mientras los autobuses escolares carecen de rampas básicas». Harrington recuperó un poco de su compostura habitual, enderezándose y soltando una risa nerviosa. «Mire, Miller, si ha venido a disculparse por su arrebato de ayer, lo acepto. Veo que se ha vestido para la ocasión, lo cual aprecio. Quizás podamos empezar de nuevo. Pero ahora mismo estoy muy ocupado gestionando los fondos que recaudamos anoche». «No he venido a disculparme», dijo David, girándose finalmente para encararlo.
Sacó de su bolsillo interior un sobre blanco, doblado con precisión. Y respecto a esos fondos que está gestionando, me temo que ya no son su responsabilidad. David lanzó el sobre el escritorio de caoba. El papel se deslizó suavemente hasta detenerse frente a Harrington. «¿Qué es esto?», preguntó el director, frunciendo el ceño. «Ábralo. Considérelo una notificación de cambio de gerencia». Harrington dejó su copa sobre la mesa y tomó el sobre con desdén. Lo rasgó y sacó el documento único que había dentro. Una copia certificada de la transferencia de propiedad y la adquisición total de la deuda de EduCorp, la empresa matriz del colegio. A medida que sus ojos recorrían las líneas legales, el color comenzó a drenarse de su rostro. Sus manos empezaron a temblar. Leyó el párrafo final una y otra vez, buscando algún error, alguna broma, alguna salida. Esto es absurdo», balbuceó Harrington levantando la vista con el sudor empezando a perlar su frente. «¿Usted compró la deuda? ¿Toda la deuda? Esos son millones de dólares. Usted conduce un Volvo del año 2010. Usted es un don nadie». «Soy el dueño», corrigió David con voz suave pero firme. «Y usted está sentado en mi silla». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido lejano del tráfico exterior. La realidad de la situación comenzó a asentarse sobre Harrington como una losa de hormigón. El hombre al que había humillado, al que había tratado como el eslabón más débil, acababa de comprar su mundo entero. «Esto es ilegal. Tengo un contrato. Tengo derechos», intentó argumentar Harrington, aunque su voz sonaba aguda y desesperada. «Su contrato tiene una cláusula de rescisión inmediata en caso de cambio de propiedad mayoritaria si se demuestra negligencia financiera o daño a la reputación de la institución», dijo David de memoria. «Y créame, Augustus, vamos a encontrar tanta negligencia en este lugar que necesitaré un equipo de arqueólogos para desenterrarla toda. Ahora, levántese». Harrington no se movió, paralizado por el shock. «He dicho que se levante», repitió David esta vez con un tono de mando que no admitía réplica. Lentamente, como un títere al que le cortan las cuerdas, Harrington se puso de pie. David rodeó el escritorio y se sentó en la silla de cuero giratoria. Era cómoda, obscenamente cómoda. Se reclinó ligeramente y miró al exdirector, que ahora parecía pequeño y encogido de pie al otro lado de la mesa. «Recoja sus cosas personales, tiene 10 minutos. Seguridad lo escoltará a la salida». «¿Y Augustus?». David hizo una pausa, asegurándose de tener su atención total. «Si se lleva un solo papel, un solo clip, o intenta borrar un solo archivo de este ordenador, le prometo que la demanda civil que le caerá encima hará que perder este trabajo parezca unas vacaciones en el Caribe». Harrington, pálido como un fantasma, agarró su maletín y salió de la oficina tropezando, sin siquiera mirar atrás. David esperó a que la puerta se cerrara. Soltó el aire que había estado conteniendo. No sentía euforia, solo una pesada responsabilidad. Sacó su teléfono y marcó a Sara. «Estoy dentro. Harrington está fuera. Envía al equipo de auditoría forense. Quiero saber dónde ha ido cada centavo en los últimos 5 años. Y Sara, trae a los técnicos informáticos. Necesito acceso total a los servidores, incluyendo los correos eliminados». Mientras esperaba a su equipo, David encendió el ordenador de Harrington. La contraseña era patéticamente sencilla. Excellence. Al acceder al escritorio, David comenzó a navegar por las carpetas. Al principio, todo parecía normal. Presupuestos, planes de estudio, correos con proveedores de catering. Pero David sabía dónde buscar. Había construido su fortuna encontrando brechas de seguridad y datos ocultos. Fue a las carpetas ocultas del sistema, aquellas que no aparecen en el explorador de archivos estándar. Encontró una carpeta encriptada llamada Proyecto Optimización. David sacó una unidad USB especial de su bolsillo, una herramienta de su propia empresa diseñada para fuerza bruta en desencriptación.
En cuestión de minutos, la carpeta se abrió. Lo que encontró dentro hizo que se le revolviera el estómago. No eran solo recortes presupuestarios. Era una conspiración sistemática. David abrió un archivo de Excel titulado Análisis de costo-beneficio alumnado. Era una lista de todos los estudiantes del colegio. Junto a cada nombre había una columna con un valor neto estimado, basado en las donaciones de los padres, y otra columna de costo operativo. Los nombres de los niños con necesidades especiales, incluido Leo, estaban marcados en rojo brillante. Pero lo peor no eran los números, eran las notas al margen. Junto al nombre de Leo alguien había escrito: riesgo de responsabilidad alto, costo de adaptación de infraestructura, excesivo. Estrategia: desincentivar permanencia mediante exclusión pasiva de actividades extracurriculares. David sintió que la sangre le hervía en las sienes. No había sido un accidente que el autobús no tuviera rampa. No había sido un olvido. Había sido una estrategia deliberada, calculada y documentada para hacer sentir a Leo tan excluido, tan miserable, que sus padres decidieran sacarlo del colegio voluntariamente. Era acoso institucionalizado, diseñado para purgar a los estudiantes que ellos consideraban defectuosos o caros, para así maximizar los beneficios que luego desviaban a sus propios bolsillos. Siguió leyendo. Encontró correos electrónicos entre Harrington y un miembro de la junta directiva llamado Victor Vance. Augustus, el chico de la silla de ruedas, sigue aquí. ¿No dijiste que la situación de la biblioteca del mes pasado lo haría irse? Escribía Vance. El padre es persistente, pero es un don nadie. La próxima excursión al museo será el golpe final. Me aseguraré de que no haya transporte adaptado. Cuando el niño llore y el padre se frustre, se irán. Necesitamos ese presupuesto de accesibilidad para cubrir el déficit de la gala, respondía Harrington. David tuvo que apartarse del escritorio para no romper el monitor de un puñetazo. La crueldad era tan banal, tan burocrática, que resultaba monstruosa. Habían planeado las lágrimas de su hijo como quien planea una partida de ajedrez. Habían monetizado el sufrimiento de un niño de 8 años para cubrir sus propios desfalcos. En ese momento la puerta se abrió tímidamente. Era la secretaria, la mujer de voz nasal del día anterior. Ahora parecía aterrorizada, sosteniendo una bandeja con café temblorosa. Señor Miller, no sabía si quería café. El señor Harrington siempre lo pide a esta hora. David la miró. Podría haberla despedido también. Ella había sido cómplice, al menos por silencio. Pero vio en sus ojos algo más que miedo. Vio alivio. Pasa, por favor, dijo David suavizando su tono. ¿Cómo te llamas? Elena, señor. Elena, deja el café y siéntate un momento. No te voy a despedir, a menos que me mientas. Elena se sentó al borde de la silla, retorciéndose las manos. ¿Sabías lo que hacían? Preguntó David girando el monitor para que ella viera la hoja de cálculo con los nombres en rojo. Elena miró la pantalla y sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió lentamente. Lo sospechaba. Escuchaba las llamadas. Vi cómo trataban a los niños becados y a los que tenían dificultades. Pero, señor Miller, tengo 2 hijos y una hipoteca. El señor Harrington era muy vengativo. Si alguien hablaba, se aseguraba de que no volviera a trabajar en esta ciudad. Despidió a la señora Higgins, la profesora de arte, solo porque pidió fondos para pinceles adaptados para Leo. David asintió. La señora Higgins. Leo la adoraba, y de repente había desaparecido a mitad de curso. Le habían dicho a los padres que se había mudado por motivos familiares. Otra mentira. ¿Sabes dónde está la señora Higgins ahora? Preguntó David. Creo que está trabajando en una librería en el centro. No pudo encontrar otro puesto de profesora. Harrington le dio malas referencias a todos los colegios. Quiero que la llames ahora mismo. Ofrécele su puesto de nuevo con un aumento del 30% y el cargo de jefa del departamento de artes. Y dile que el nuevo dueño quiere disculparse personalmente. Elena parpadeó sorprendida.
Y luego una sonrisa genuina, aunque temblorosa, apareció en su rostro. Sí, señor. Lo haré ahora mismo. Y una cosa más, Elena. Convoca una asamblea general. Todos los padres, todo el personal y la junta directiva completa. Para mañana a las 9. ¿La junta directiva también? El señor Vance no suele venir a las asambleas. Dile a Víctor Vance que si no viene, la próxima comunicación que reciba será de la Fiscalía del Estado. Vendrá. Cuando Elena salió, energizada por la nueva dirección, David volvió a los archivos. Cuanto más cavaba, más suciedad encontraba. Descubrió facturas falsas de una empresa constructora propiedad del cuñado de Vance. Habían cobrado $200,000 por renovaciones de accesibilidad que nunca se hicieron. Rampas fantasmas, ascensores que solo existían en papel. Ese dinero, que debía facilitar la vida de niños como Leo, estaba pagando los coches deportivos y las cenas de lujo de estos hombres. Pero entonces, David encontró algo que cambió el juego por completo. Un archivo de vídeo. Era de las cámaras de seguridad, fechado hacía 3 meses. El archivo estaba en una carpeta llamada Seguro. David le dio al play. La imagen granulada mostraba el patio trasero del colegio, una zona que normalmente no visitaban los alumnos. En el vídeo, se veía a Harrington y a Vance discutiendo acaloradamente. El audio era bajo, pero David subió el volumen y aplicó un filtro de limpieza de ruido con el software de su portátil. No podemos seguir ocultándolo, Augustus, decía la voz de Vance. Si los inspectores de sanidad bajan al sótano del edificio antiguo, verán el moho negro. Es tóxico. Pues que no bajen, respondía Harrington en el vídeo. Sella la puerta. Ponemos un cartel de almacén de material peligroso y nadie entrará. No tenemos dinero para la limpieza de asbesto y moho. Si cerramos ese edificio, perdemos 6 aulas, perdemos matrícula. Pero los conductos de ventilación están conectados. Los niños están respirando eso. Son niños, Víctor. Tienen sistemas inmunológicos fuertes. Un poco de tos no matará a nadie. Lo que nos matará es la bancarrota si cerramos para renovar. Solo asegúrate de que el informe de calidad del aire sea creativo. David detuvo el vídeo. Se quedó mirando la imagen congelada de los 2 hombres. Sintió un frío intenso en la espalda. Esto ya no era solo discriminación o robo. Esto era poner en peligro la vida física de cientos de niños. Leo había tenido bronquitis 2 veces este invierno. Otros padres se habían quejado de alergias persistentes. Todo cobraba sentido. Estaban envenenando lentamente a sus propios estudiantes para ahorrarse el dinero de las reparaciones, dinero que probablemente ya se habían robado. La magnitud del crimen era tal que David tuvo que levantarse y caminar hacia la ventana para respirar. Miró hacia el patio del colegio. Era la hora del recreo. Vio a los niños corriendo, ajenos al veneno que circulaba por los conductos de ventilación sobre sus cabezas. Vio a Leo en una esquina, con su nuevo telescopio portátil que le había comprado esa mañana, rodeado por 2 o 3 niños curiosos. Por primera vez en mucho tiempo, Leo parecía integrado, feliz explicando cómo funcionaban las lentes. David apoyó la frente contra el cristal frío. Había comprado el colegio para darle una lección a un matón, pero había destapado una cloaca. Si revelaba esto de golpe, el colegio cerraría. Todos estos niños perderían su escuela, los buenos profesores perderían sus empleos, y el escándalo traumatizaría a la comunidad. Pero no podía permitir que continuara ni un segundo más. Necesitaba un plan quirúrgico. No bastaba con despedirlos. Tenía que destruirlos públicamente, asegurar que nunca más pudieran acercarse a un niño o a $1 de fondos públicos, y al mismo tiempo, salvar la escuela. Su teléfono sonó. Era Sara. David, tienes que ver esto. Acabo de rastrear las cuentas personales de Harrington. Ha estado haciendo transferencias grandes a una cuenta offshore en las Islas Caimán cada vez que se aprobaba una beca especial. Pero hay algo más. Mañana tiene un vuelo reservado. Solo ida. Sabe que algo está pasando, dijo David. O sospecha que la auditoría anual, que él solía manipular, se acerca.
Si se va mañana, se llevará los códigos de acceso a las cuentas extranjeras. David. Si huye, el dinero para arreglar el colegio desaparece con él. David miró el reloj. Eran las 2 de la tarde. El vuelo de Harrington era mañana, pero la asamblea también era mañana. Tenía que actuar rápido. Harrington probablemente intentaría pasar por el colegio esta noche para destruir pruebas físicas o llevarse el dinero en efectivo de la caja fuerte. No se irá a ninguna parte, Sarah. Congela sus activos domésticos ahora mismo. Haz que le reboten las tarjetas de crédito cuando intente comprar un café. Quiero que entre en pánico. Quiero que venga aquí esta noche a intentar salvar lo que pueda. ¿Vas a esperarlo?, preguntó Sarah con un tono de preocupación. No solo voy a esperarlo. Voy a prepararle una bienvenida. David colgó. Se sentó de nuevo en la silla del director y miró la hoja de cálculo con el nombre de Leo marcado en rojo. Si querían jugar sucio, si querían tratar a las personas como números en un juego de poder, David les enseñaría lo que sucede cuando te enfrentas a alguien que escribió el código del juego. La noche cayó sobre el Instituto St. George. Los pasillos quedaron en silencio, bañados por la luz azulada de las luces de emergencia. David no se fue a casa. Llamó a la niñera de confianza para que se quedara con Leo y le dijo que tenía trabajo de oficina. Se quedó en el despacho a oscuras, sentado en la penumbra, observando los monitores de seguridad. A las 11 de la noche vio lo que esperaba. Un coche negro se detuvo en la entrada trasera, lejos de las cámaras principales de la calle. Una figura encapuchada bajó. Harrington. No estaba solo. Venía con otro hombre, más corpulento, que llevaba una bolsa de herramientas. Iban a forzar la caja fuerte física que estaba oculta tras el cuadro de los fundadores en la oficina. David sonrió en la oscuridad. No encendió las luces. Simplemente tecleó un comando en su portátil. El sistema de seguridad del colegio, que él ya había reprogramado esa tarde, se activó en modo silencioso. Las puertas magnéticas de los pasillos se bloquearon una a una, creando un laberinto del que no podrían salir. David observó en la pantalla cómo Harrington y su cómplice entraban en el edificio, creyendo que eran los dueños de la noche. Se dirigían directamente hacia la boca del lobo, y David estaba allí, esperando, no como un padre preocupado, sino como el juez, jurado y verdugo de sus carreras criminales. Si quieres ver cómo David convierte una intrusión nocturna en la trampa psicológica más aterradora que estos criminales hayan vivido, y cómo utiliza la propia tecnología del colegio contra ellos, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque la verdadera lección está a punto de comenzar y el aula será una pesadilla. ¿Alguna vez has sentido el miedo primario de estar atrapado en un lugar familiar que de repente se vuelve hostil, como si las paredes mismas conspiraran para cerrarse sobre ti? Para los criminales acostumbrados a operar en la sombra, la impunidad es como el oxígeno. Dan por hecho que siempre estará ahí. Pero ¿qué sucede cuando ese oxígeno se corta de golpe? ¿Qué pasa cuando el cazador, arrogante y confiado, se da cuenta en medio de la oscuridad de que ha entrado voluntariamente en la jaula y que alguien más tiene la llave? Augustus Harrington estaba a punto de descubrir que el colegio que él había utilizado como su patio de recreo personal para la corrupción se había transformado, bajo la mano invisible de David, en un laberinto tecnológico diseñado para exponer hasta el último de sus pecados. La noche en el Instituto St. George era densa, casi palpable. El silencio habitual de los pasillos escolares, que de día resonaban con risas y pasos apresurados, se sentía ahora opresivo, cargado de una quietud artificial. Harrington y su cómplice, un hombre llamado Bruno que solía encargarse de los trabajos sucios de mantenimiento que nadie quería documentar, avanzaban por el pasillo principal con linternas de baja potencia. Sus pasos chirriaban ligeramente sobre el linóleo encerado. Harrington sudaba, a pesar del frío del aire acondicionado nocturno. Su vuelo a las Islas Caimán salía en 8 horas, pero necesitaba el contenido de la caja fuerte, libros de contabilidad negros, pasaportes alternativos y una cantidad significativa de efectivo para emergencias.
que había estado desviando de las donaciones para el nuevo gimnasio. «Date prisa», susurró Harrington, su voz temblando y rebotando en las taquillas metálicas. «La oficina está al final del pasillo. Cogemos lo que hay detrás del cuadro y nos largamos». «Relájate, jefe», gruñó Bruno. «El sistema de alarma está desactivado, ¿no? Tú tienes el código maestro». Sí, lo desactivé remotamente antes de venir. Pero tengo un mal presentimiento. Ese tipo, Miller, hay algo en él que no me gusta. Sus ojos... Era como si supiera lo que íbamos a hacer antes de que lo pensáramos. Llegaron a la puerta de la oficina del director. Harrington sacó su juego de llaves, pero antes de que pudiera meter la llave en la cerradura, se escuchó un sonido metálico pesado a sus espaldas. Clac. Ambos se giraron de golpe, apuntando con sus linternas hacia la oscuridad del pasillo por el que acababan de venir. La reja de seguridad contra incendios, una barrera de acero pesado que separaba el ala administrativa de las aulas, había bajado. ¿Qué demonios? Harrington corrió hacia la reja y tiró de ella. Estaba bloqueada. Esto no debería bajar a menos que haya un incendio. Quizás activamos un sensor de humo con el polvo, sugirió Bruno, aunque no sonaba convencido. No hay humo, imbécil. Entonces, otro sonido. Clac. Al otro lado del pasillo, la puerta de cristal blindado que daba a la salida principal se cerró con un golpe seco. El cerrojo electrónico se activó con un zumbido rojo amenazante. Estaban encerrados en el pasillo administrativo. Está fallando el sistema, dijo Harrington tratando de mantener la calma, aunque el pánico empezaba a subir por su garganta como bilis ácida. Debe ser un fallo eléctrico. Vamos a la oficina. La ventana da al aparcamiento. Podemos salir por ahí. Harrington empujó la puerta de su antigua oficina. Estaba abierta. Entraron apresuradamente. La habitación estaba sumida en sombras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las persianas venecianas, creando barras de luz y oscuridad en el suelo como si fuera una celda de prisión. Harrington se dirigió directamente al cuadro de los fundadores en la pared opuesta. Lo apartó con manos temblorosas, revelando la caja fuerte empotrada. «Dame el taladro», ordenó a Bruno, pero antes de que Bruno pudiera moverse, una voz resonó en la habitación. No venía de una persona visible, sino de los altavoces del sistema de megafonía del despacho, con una claridad digital cristalina. «Buenas noches, Augustus. Llegas tarde». El horario de oficina terminó a las 5. Harrington dio un salto y soltó el cuadro, que golpeó la pared con estrépito. Giró sobre sí mismo, buscando el origen de la voz con la linterna, barriendo la habitación frenéticamente. «¿Quién está ahí? Salga. Tengo seguridad privada», gritó mintiendo descaradamente. «No tienes seguridad, Augustus», respondió la voz de David, calmada, omnipresente. «Y tampoco tienes salida. Las ventanas están blindadas, ¿recuerdas? Tú mismo aprobaste el presupuesto para el vidrio antiimpacto el año pasado, para protegerte de padres descontentos». Irónico, ¿verdad? Harrington corrió hacia la ventana y golpeó el cristal. Era sólido como una roca. Intentó abrir el cierre, pero estaba bloqueado electrónicamente. «Miller», sisearon los dientes de Harrington. «Sé que eres tú. Esto es secuestro. Te denunciaré. Te pudrirás en la cárcel». En ese momento, el monitor gigante de presentación en la pared lateral se encendió de golpe, inundando la habitación con una luz blanca cegadora. Harrington y Bruno se cubrieron los ojos. Cuando su vista se ajustó, vieron lo que había en la pantalla. No era la cara de David. Eran documentos, hojas de cálculo, correos electrónicos. «Nadie va a denunciar a nadie, Augustus», dijo la voz de David. «Porque para cuando salga el sol, la policía estará demasiado ocupada procesando la evidencia que estás viendo en pantalla». En el monitor empezaron a pasar diapositivas automáticamente. Desvío de fondos, proyecto gimnasio, $450,000 transferidos a cuentas Caimán. Informe de toxicidad, moho negro en edificio B, ocultado. Lista negra de estudiantes, discriminación sistemática.
Harrington miró la pantalla paralizado. Toda su vida, todas sus mentiras expuestas en alta definición. ¿Qué quieres?, preguntó Harrington, su voz ahora un susurro roto. ¿Dinero? Puedo darte una parte. Hay mucho en la caja fuerte. Podemos llegar a un acuerdo. Eres un hombre de negocios, ¿no? Entiendes cómo funciona el mundo. Todo el mundo tiene un precio. La risa de David fue seca, sin humor. Mi precio, Augustus, era una excursión al museo. Mi precio era que mi hijo no llorara en una biblioteca vacía. Pero tú no pudiste pagar eso. Eras demasiado pobre en decencia humana. De repente, la luz del monitor cambió. Ahora mostraba una transmisión en vivo. Era el interior de la propia oficina, visto desde una cámara oculta en el detector de humos. Harrington se vio a sí mismo en la pantalla, pequeño, acorralado, con Bruno mirando la puerta con ganas de huir. «Bruno», dijo David, «sé que solo eres el músculo contratado. Sé sobre tus antecedentes por robo de coches en el 2015. Estás en libertad condicional. Si sales por esa puerta ahora mismo y te entregas a la policía que está esperando en la puerta principal, testificando contra Harrington, puede que te libres de los cargos de intrusión y conspiración». Bruno miró a Harrington, luego miró a la cámara y luego a la puerta de la oficina. «No le escuches», gritó Harrington agarrando a Bruno del brazo. «Es un farol, no hay policía. Vamos a abrir la caja y nos vamos». Bruno se soltó del agarre de Harrington con un empujón brusco. «No me pagan lo suficiente para esto, jefe. Y no voy a volver a la cárcel por tus estafas». Bruno tiró la bolsa de herramientas al suelo, levantó las manos y salió de la oficina, caminando hacia el pasillo bloqueado, esperando que David le abriera el paso. «¡Traidor!», gritó Harrington. «La puerta del pasillo norte está abierta para ti, Bruno», dijo David. «La policía te espera. Sé inteligente». Se escuchó el sonido de una puerta lejana abriéndose. Bruno desapareció. Harrington estaba solo, completamente solo en la oficina que una vez fue su trono y ahora era su celda. «Ahora somos solo tú y yo, Augustus», dijo David. «Y la verdad». «¡Abre la maldita puerta!», gritó Harrington perdiendo los estribos, golpeando la mesa con los puños. «No sabes con quién te estás metiendo. Tengo amigos en el consejo escolar. Tengo amigos en la alcaldía». «Tus amigos», dijo David. «Hablemos de ellos». En la pantalla apareció un nuevo vídeo. Era Victor Vance, el miembro de la junta, siendo esposado en su casa. Las luces azules y rojas de las patrullas iluminaban la fachada de su mansión. «Envié el vídeo de vuestra conversación sobre el moho negro al fiscal del distrito hace 2 horas», explicó David. «Víctor intentó huir, pero digamos que la policía estaba muy interesada en su creatividad con los informes de salud pública. Ya te ha delatado, Augustus. Para salvar su propio pellejo, ha confesado que tú eras el cerebro de la operación de desfalco». Harrington se derrumbó en la silla de visitas. Todo había terminado. No había huida. No había caimán. No había dinero. «¿Por qué?», murmuró Harrington mirando al techo buscando la fuente de la voz. «¿Por qué tanto esfuerzo? Podrías haberme despedido. Podrías haberme demandado. ¿Por qué todo este teatro? Porque despedirte te habría permitido irte a otro colegio a hacer lo mismo», dijo David, y por primera vez, su voz tenía un tono de emoción, una mezcla de dolor y furia contenida. «Porque personas como tú creen que son intocables, porque se esconden detrás de burocracia y trajes caros. Necesitabas entender, sentir en tus propios huesos, lo que es estar atrapado, sin salida, sin voz, a merced de un sistema que te desprecia. Lo que hiciste sentir a mi hijo y a tantos otros. Quería que tuvieras miedo, Augustus. El mismo miedo que tiene un niño cuando se da cuenta de que los adultos que deberían protegerlo son sus enemigos». Las luces de la oficina se encendieron de golpe, todas a la vez, con máxima intensidad. La puerta de la oficina se abrió. David estaba allí, de pie en el umbral. No llevaba armas ni guardias, solo él, con su traje impecable y una carpeta en la mano.
Harrington se cubrió los ojos ante la luz repentina. Cuando pudo ver, miró a David con odio puro. «Eres un psicópata», escupió Harrington. «Soy un padre», respondió David. «Y tú estás despedido. Por cierto, la policía está entrando ahora mismo por el vestíbulo. Tienes dos opciones: salir con dignidad y entregarte, o dejar que te saquen arrastrando frente a las cámaras de las noticias locales que, curiosamente, recibieron un soplo anónimo sobre una redada anticorrupción en un colegio de élite esta noche». Harrington palideció aún más si cabía. ¿La prensa? Eso destruiría no solo su carrera, sino su vida social, su reputación, su legado. Se escucharon sirenas acercándose, fuertes, inconfundibles. Harrington se levantó lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. Caminó hacia la puerta, pasando junto a David sin mirarlo. Pero David le puso una mano en el hombro, deteniéndolo un segundo. «Una cosa más», dijo David. «El dinero que robaste de las adaptaciones para discapacitados, lo vas a devolver. Mis abogados ya han iniciado el proceso de embargo de todos tus bienes. Tu casa, tu coche, tus cuentas, todo. Cada centavo volverá a este colegio. Te vas a ir de aquí tan pobre como creías que yo era». Harrington se soltó con un tirón y salió al pasillo, donde dos oficiales de policía uniformados ya lo esperaban. David vio cómo lo esposaban. Vio los flashes de las cámaras de los periodistas que esperaban fuera a través de las puertas de cristal. Vio el final de una era de tiranía en el Instituto St. George. Pero la historia no terminaba aquí. David sabía que cortar la cabeza de la serpiente no curaba el veneno que ya estaba en el sistema. A la mañana siguiente, el colegio era un hervidero. La noticia del arresto de Harrington y Vance estaba en todas las portadas. Escándalo en St. George. Director arrestado por desfalco y negligencia infantil. Los padres se agolpaban en la entrada, confundidos, furiosos, asustados. Los profesores murmuraban en los pasillos temiendo por sus empleos. David había convocado la asamblea general en el auditorio principal. A las 9 en punto, subió al escenario. El murmullo de cientos de voces se apagó al instante. David se paró frente al micrófono. No parecía un salvador mesiánico. Parecía un hombre cansado pero decidido. «Buenos días», dijo su voz resonando en el auditorio. «Sé que tienen preguntas. Sé que tienen miedo. Lo que han leído en las noticias es cierto. Durante años este colegio ha sido víctima de una administración que valoraba más el lucro que a sus hijos». Hubo un grito ahogado colectivo. «Pero eso termina hoy», continuó David. «Mi nombre es David Miller. Soy el nuevo propietario de EduCorp, y por extensión, de este colegio. No soy educador, soy padre. Y mi única agenda es asegurar que ningún niño en este edificio vuelva a sentirse menospreciado o en peligro». David explicó el plan. La retirada inmediata del MOO. Las clases afectadas se trasladarían a módulos temporales de alta calidad que ya estaban siendo instalados en el campo de fútbol. La recontratación de los profesores despedidos injustamente. Y, lo más importante, la creación de un comité de supervisión formado por padres y maestros con poder de veto sobre el presupuesto. La multitud estalló en aplausos, pero David levantó la mano para pedir silencio. «Hay una cosa más. Una injusticia específica que quiero corregir ahora mismo». David hizo un gesto hacia las bambalinas. La señora Higgins, la profesora de arte despedida, salió al escenario, con los ojos llorosos. Los alumnos, al reconocerla, empezaron a vitorear y aplaudir salvajemente. Ella tomó el micrófono temblando de emoción. «Gracias. Gracias a todos. Estoy tan feliz de volver». David sonrió. Parecía que todo estaba resuelto. Los malos estaban en la cárcel, los buenos habían vuelto, y el colegio estaba a salvo. Pero David sabía que faltaba la pieza más importante. El daño emocional hecho a Leo y a otros como él no se arreglaba con cemento y dinero. Esa tarde, cuando recogió a Leo, el niño estaba callado. «¿Papá?», preguntó Leo en el coche. «Todos dicen que tú eres el jefe ahora. ¿Es verdad?». «Soy el dueño, sí».
Pero los profesores son los jefes en las clases. Un niño mayor me dijo que ahora que eres el dueño me van a poner notas buenas gratis, que soy el hijo del jefe. El corazón de David se hundió. Había temido esto. Al salvar a Leo de la discriminación, lo había expuesto a otro tipo de aislamiento, el privilegio percibido. Si no tenía cuidado, Leo pasaría de ser el niño marginado a ser el niño intocable, y ambos roles eran solitarios. Eso no es verdad, Leo. Vas a tener que trabajar igual o más duro que los demás, y para demostrarlo tengo una idea, pero necesito tu ayuda. ¿Qué ayuda? El colegio necesita un nuevo símbolo, algo que represente lo que realmente somos. Harrington tenía ese escudo antiguo con leones y espadas. Quiero cambiarlo. Quiero que tú diseñes el nuevo logo. Pero no solo tú. Quiero que organices un concurso. Tú serás el juez principal, junto con la señora Higgins. Los ojos de Leo brillaron. ¿De verdad? De verdad. Tienes buen ojo para los detalles. Los días pasaron y el colegio comenzó a sanar. Las obras de renovación empezaron. Las rampas se instalaron. El ambiente cambió. Pero David notaba que algo seguía faltando. A pesar de los cambios, había una división invisible entre los niños normales y los niños con necesidades especiales. La integración física estaba resuelta, pero la integración social era más difícil. Un viernes, David estaba en su nueva oficina. Había quitado los muebles de lujo de Harrington y puesto una mesa de trabajo sencilla, cuando Elena entró con una carta. «Señor Miller, ha llegado esto. Es del Ministerio de Educación». David abrió la carta. Era una notificación de inspección. Debido al escándalo, el ministerio iba a revisar la acreditación del colegio. Si no pasaban la inspección de excelencia académica e inclusiva en 2 semanas, el colegio perdería su estatus, y los títulos de los alumnos no valdrían nada. David leyó los requisitos. Eran brutales. No solo pedían instalaciones, pedían pruebas tangibles de integración pedagógica avanzada, pedían resultados. Y con el caos de la transición, los resultados académicos habían bajado temporalmente. Si perdían la acreditación, todo el esfuerzo, todo el dinero no serviría de nada. El colegio cerraría de todas formas, y esta vez sería culpa de David. Miró por la ventana. Vio a Leo en el patio. Estaba solo otra vez. Los otros niños jugaban al fútbol. Leo miraba desde la banda. Las rampas le permitían llegar al patio, pero no le permitían jugar. David se dio cuenta de su error. Había arreglado el edificio, pero no había arreglado el juego. Había cambiado las reglas para los adultos, pero no para los niños. Necesitaba una idea radical. Algo que uniera a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, en un objetivo común. Algo que demostrara al inspector del ministerio que St. George no solo cumplía las normas, sino que las redefinía. Y entonces recordó la obsesión de Leo: el espacio. David cogió el teléfono y llamó a un viejo contacto de su época en Silicon Valley. Un contacto que ahora trabajaba en una agencia espacial muy conocida. «Hola Mark, soy David. Necesito un favor gigante. ¿Te acuerdas de ese proyecto de microsatélites educativos que cancelaron por falta de fondos? Quiero financiarlo, pero con una condición. El centro de control de la misión y el equipo de diseño tienen que ser estudiantes. Mis estudiantes». David colgó y sonrió. Iba a convertir el colegio en la NASA. Iba a hacer que cada niño, desde el capitán del equipo de fútbol hasta el genio en silla de ruedas, fuera indispensable para lanzar un cohete. Pero había un problema. El inspector asignado era conocido por ser un burócrata de la vieja escuela, alguien que odiaba los experimentos modernos, y venía en 3 días. David tenía 72 horas para transformar un grupo de niños divididos en un equipo de ingeniería aeroespacial funcional y convencer al hombre más escéptico del gobierno de que esto era el futuro de la educación. Si fallaba, St. George se convertiría en un edificio de oficinas vacío. La verdadera prueba de fuego no había sido Harrington. Era esta. Si quieres saber cómo David y Leo intentan lo imposible,
Y si logran lanzar sus sueños al espacio antes de que el gobierno les cierre las puertas para siempre, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte. Porque el final de esta historia te llevará literalmente a las estrellas y te mostrará el verdadero poder de una mente brillante cuando se le da la oportunidad de volar. ¿Puede un simple proyecto escolar salvar el futuro de cientos de niños y redimir el alma de una institución podrida? ¿O es la ambición a veces el preludio de una caída aún más dolorosa? Cuando David decidió apostar el destino del Instituto St. George a una idea tan audaz como lanzar un microsatélite al espacio, sabía que estaba caminando por la cuerda floja sobre un abismo de burocracia y escepticismo. Pero lo que no sabía era que el verdadero desafío no vendría de la tecnología ni de los inspectores del gobierno, sino de las barreras invisibles que aún separaban a los estudiantes. Para que este milagro funcionara, David necesitaba algo más que dinero y contactos. Necesitaba que Leo, su hijo, dejara de ser un espectador en su propia vida y se convirtiera en el líder que estaba destinado a ser. El reloj corría, el inspector estaba en camino, y el margen de error era, literalmente, cero. Las siguientes 72 horas en el colegio fueron un torbellino de actividad frenética que rozaba la locura. David había convertido el gimnasio en un centro de control de misión improvisado. Había ordenadores, cables, pizarras llenas de ecuaciones y maquetas de cohetes por todas partes. Pero el ambiente no era de euforia, sino de caos. Los atletas del colegio, acostumbrados a la jerarquía física del patio, no entendían por qué tenían que escuchar a los miembros del club de ajedrez. Los populares se quejaban de tener que trabajar con los nerds. Y en medio de todo, Leo estaba sentado en su silla, con los planos del satélite en su regazo, demasiado tímido para alzar la voz por encima del ruido. David observaba desde las gradas, frustrado. Había traído la tecnología, pero no podía forzar la química del equipo. Si intervenía directamente, socavaría el propósito del ejercicio. Tenían que resolverlo ellos mismos. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Durante una prueba de ensamblaje del prototipo del satélite, un cubo de metal del tamaño de una caja de zapatos lleno de sensores, uno de los chicos del equipo de fútbol, bromeando con un amigo, tropezó y empujó la mesa. El satélite cayó al suelo con un crujido repugnante. El silencio que siguió fue absoluto. «¡Lo has roto!», gritó una chica del club de ciencias, casi llorando. «Llevamos 2 días calibrando los giroscopios». El chico del fútbol se encogió de hombros a la defensiva. «Es solo una caja de metal. Mi padre puede comprar otra». En ese momento, algo se rompió dentro de Leo. No fue miedo, ni tristeza. Fue indignación pura. Giró su silla con una velocidad sorprendente y se plantó en medio del círculo, justo frente al chico que le sacaba 2 cabezas de altura. «No es una caja de metal», dijo Leo, con una voz que temblaba al principio pero que cobró fuerza con cada palabra. «Es nuestros ojos en el cielo. Es la única oportunidad que tenemos de demostrar que este colegio no es un chiste. Y tu padre no puede comprar otro porque ese giroscopio lo soldé yo mismo anoche hasta las 3 de la mañana. Así que, o te agachas y me ayudas a recoger las piezas, o te vas de mi misión». El gimnasio entero contuvo el aliento. Nadie le había hablado así jamás al capitán del equipo de fútbol. El chico miró a Leo, sorprendido. Miró a sus amigos, esperando respaldo para burlarse, pero vio que todos estaban mirando a Leo con un nuevo tipo de respeto. Lentamente, el chico se agachó. «Lo siento», murmuró. «¿Tiene arreglo?». Leo suspiró, cogió una placa de circuitos del suelo y la examinó. «Si trabajamos rápido, sí, pero necesito manos firmes. Tú», señaló al chico. «Sostén la estructura. Tú», señaló a la chica de ciencias. «Pásame el soldador. Vamos a arreglar esto». David, desde las gradas, sintió un nudo en la garganta. Ese era el momento. La barrera se había roto. Leo ya no era el niño de la silla, era el director de misión. Y los demás, por primera vez, no veían la silla. Veían al líder. El día de la inspección llegó con un cielo gris y plomizo que amenazaba lluvia,
Lo peor para un lanzamiento de prueba. El inspector del ministerio, un hombre llamado señor Thorne, llegó puntual a las 8. Era un hombre enjuto, con gafas de montura metálica y una expresión permanente de desaprobación, como si hubiera olido leche agria al entrar en el edificio. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo, listo para marcar casillas rojas y cerrar el colegio. David lo recibió en la entrada. Señor Thorne, bienvenido. Gracias por venir con tan poca antelación. Señor Miller, dijo Thorne secamente, sin estrechar la mano. He leído los informes policiales. Fraude, negligencia, toxicidad ambiental. Francamente, estoy aquí para formalizar la clausura. No veo cómo una feria de ciencias puede compensar años de mala gestión académica. No es una feria de ciencias, corrigió David. Es una demostración de capacidad aplicada. Por favor, acompáñeme al campo de fútbol. Thorne suspiró y miró su reloj, claramente impaciente por terminar con esto e irse a almorzar. Cuando salieron al campo, Thorne se detuvo en seco. No había puestos con volcanes de bicarbonato. Había una plataforma de lanzamiento real en el centro del campo, y alrededor, cientos de estudiantes trabajaban en equipos coordinados. Un grupo monitorizaba estaciones meteorológicas portátiles. Otro revisaba la telemetría en ordenadores portátiles protegidos bajo carpas. No había gritos, ni caos, solo una concentración profesional. ¿Qué es esto?, preguntó Thorne ajustándose las gafas. Esto es el proyecto Ícaro, dijo David. Los estudiantes de física calcularon la trayectoria. Los de química mezclaron el combustible sólido del cohete bajo supervisión. Los de informática programaron el software de seguimiento. Y los de artes diseñaron el fuselaje aerodinámico. Es un esfuerzo conjunto de todo el cuerpo estudiantil. ¿Y quién está a cargo? ¿Usted? ¿Los profesores? No, mire allí. David señaló la carpa principal de control. En el centro, con unos auriculares grandes puestos y 3 monitores frente a él, estaba Leo. Estaba dando instrucciones por radio al equipo de recuperación que esperaba en el bosque cercano donde se preveía el aterrizaje. ¿Ese niño? Thorne arqueó una ceja. ¿El de la silla de ruedas? Su nombre es Leo, y es el director de vuelo. Él diseñó la carga útil del satélite. Thorne pareció escéptico pero intrigado. Se acercó a la carpa, se paró detrás de Leo, observando los monitores. Leo ni siquiera se giró. Estaba demasiado concentrado. «Control de viento, dame lectura», dijo Leo al micrófono. «Viento del noreste a 5 nudos, estable», respondió una voz por la radio. Era el chico del fútbol, que ahora manejaba el anemómetro con una seriedad absoluta. «Sistemas de a bordo en verde. T-2 minutos para el lanzamiento», anunció Leo. «Atención a todas las estaciones. Iniciando secuencia final». Thorne observaba las pantallas. Los datos eran reales. Las ecuaciones en las pizarras eran de nivel universitario. «Esto es impresionante», murmuró Thorne casi para sí mismo. «Pero si el cohete falla, si explota, la seguridad es mi prioridad». «Tienen protocolos de seguridad redundantes», dijo David. «Confíe en ellos». El conteo regresivo comenzó. 10, 9, 8... El silencio en el campo era total. Cientos de corazones latían al unísono. 5, 4, 3, 2, 1. «Ignición», gritó Leo. Con un rugido ensordecedor y una columna de humo blanco, el cohete se elevó desde la plataforma. No fue un cohete de juguete. Ascendió con potencia, rompiendo la capa de nubes bajas en segundos. Todos los ojos estaban clavados en el cielo. Altitud 1000 metros, 2000 metros. Cantaba Leo leyendo la telemetría. Separación de primera etapa confirmada. Despliegue de paracaídas de la carga útil en 3, 2, 1. Ahora. En los monitores, una cámara a bordo del cohete transmitió la imagen en vivo. Se vio la curvatura del horizonte, el colegio viéndose como un punto diminuto abajo. Y luego, el paracaídas naranja se abrió, estabilizando el descenso del satélite. El campo estalló en vítores. Los estudiantes se abrazaban.
El capitán del fútbol corrió hacia la carpa y chocó los 5 con Leo. La señora Higgins lloraba abiertamente. David miró a Thorne. El inspector estaba mirando la pantalla con la boca ligeramente abierta. Luego, cerró la boca, sacó un bolígrafo de su bolsillo y abrió su carpeta. Tachó algo con fuerza y escribió algo nuevo. Se giró hacia David. Por primera vez, su expresión se suavizó. Señor Miller, he inspeccionado colegios durante 30 años. He visto laboratorios caros y bibliotecas inmensas. Pero nunca, jamás, había visto un nivel de integración y aplicación práctica como este. Lo que ha logrado aquí, hacer que estos chicos trabajen juntos así, es pedagogía de primer nivel. ¿Entonces?, preguntó David conteniendo el aliento. El Colegio St. George mantiene su acreditación. De hecho, voy a recomendarlo como centro modelo de innovación, pero con una condición. ¿Cuál? Que ese chico Leo presente este proyecto en la Conferencia Nacional de Educación el mes que viene. Necesitamos que más educadores vean que las limitaciones físicas no son limitaciones mentales. David sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Asintió, incapaz de hablar. Esa noche, hubo una fiesta en el colegio. No una gala estirada con champán y donantes ricos, sino una barbacoa en el patio con hamburguesas, música y familias enteras sentadas en el césped. David estaba junto a la parrilla, volteando hamburguesas, con su traje caro manchado de ketchup, más feliz que nunca en su vida. Leo se acercó rodando, con una sonrisa que le partía la cara. Llevaba una camiseta que decía «Director de vuelo», que sus compañeros le habían hecho con rotuladores. «Papá, ¿has visto? El señor Thorne me ha pedido un autógrafo», dijo Leo riendo. «Te lo mereces, campeón. Has salvado el colegio». «No, papá», dijo Leo, poniéndose serio un momento. «Tú lo compraste, pero nosotros lo arreglamos». David se agachó y abrazó a su hijo. Sintió los brazos pequeños de Leo rodeando su cuello. En ese abrazo, David supo que cada centavo, cada riesgo, cada noche sin dormir había valido la pena. No había comprado un colegio para vengarse de un hombre mezquino. Lo había comprado para darle a su hijo el mundo que se merecía. Un mundo donde se le juzgara por la altura de sus cohetes y no por las ruedas de su silla. Semanas después, la vida en St. George se había transformado por completo. Augustus Harrington fue condenado a 5 años de prisión por malversación y fraude, y sus activos embargados pagaron la construcción de un nuevo pabellón de ciencias totalmente accesible, que fue nombrado Pabellón Leo Miller. Victor Vance delató a otros cómplices en la administración local, provocando una limpieza política en la ciudad que mejoró la financiación de todas las escuelas de la zona. Pero el cambio más profundo fue el más sutil. Ya no había niños especiales y niños normales en los pasillos. Había ingenieros, artistas, atletas y matemáticos. La silla de ruedas de Leo ya no era un obstáculo que mirar con lástima. Era simplemente el vehículo del director de vuelo, y a menudo se veía a otros niños compitiendo para ver quién podía caminar a su lado mientras discutían sobre la próxima misión. David siguió siendo el dueño, pero delegó la gestión diaria a un nuevo director, un hombre joven y visionario recomendado por la señora Higgins. David volvió a su trabajo en seguridad informática, pero cada tarde, sin falta, estaba en la puerta del colegio para recoger a Leo. Ya no conducía el Volvo viejo. Se había comprado un coche nuevo, uno con una rampa automática de última generación, porque, como le dijo a Leo, un director de vuelo merece un transporte acorde. La historia de David y Leo nos enseña algo fundamental sobre el poder y la justicia. A veces el sistema está roto. A veces las personas encargadas de protegernos son las que más daño nos hacen. Y es fácil sentir que no podemos hacer nada, que somos demasiado pequeños, demasiado pobres o demasiado débiles para luchar contra gigantes. Pero David demostró que la verdadera fuerza no reside en la arrogancia de los que están arriba, sino en el amor inquebrantable de los que están dispuestos a quemar el cielo para proteger a los suyos. No necesitas ser millonario para cambiar el mundo de alguien. A veces solo necesitas escuchar, creer
y estar dispuesto a derribar la puerta cuando te la cierran en la cara. La venganza puede ser dulce, pero la justicia es constructiva. David no solo destruyó a un villano, construyó un futuro. Y Leo no solo superó una burla, superó la gravedad misma. Así que la próxima vez que veas una injusticia, no mires hacia otro lado. Recuerda al padre que compró un colegio y al niño que lanzó un cohete. Recuerda que el cambio es posible si tienes el coraje de iniciarlo. Y ahora, te pregunto a ti, ¿qué harías tú si tuvieras el poder de cambiar las reglas del juego? ¿Usarías tu fuerza para vengarte o para construir algo mejor? Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho sentir la rabia de la injusticia y la alegría de la redención, por favor, suscríbete al canal. No es solo un clic, es una forma de decirnos que quieres más historias que inspiren, que desafíen y que nos recuerden que al final del día, los buenos también pueden ganar. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte la próxima gran historia. Nos vemos en el siguiente video.